Bueno, aquí está, el micrófono se apagó. Bueno, pues vamos a seguir esta mañana. Tenemos una meditación que se llama El adorador que controla el pecado. Les comentaba a los que estaban aquí, no sé si también ustedes lo hayan escuchado, que estamos estudiando este libro de Tiempo con Dios, que es un libro devocional, y que en este mes de agosto es el libro de Génesis el que estamos estudiando. Y esta meditación que se llama El adorador que controla el pecado está basada en Génesis 4, del 1 al 15. Esta meditación, bueno, pues lleva la enseñanza que nos quiere llevar, el enfoque que lleva es: Dios desea que venzamos el pecado y lo adoremos solo a Él. Y bueno, pues esta porción del que vamos a ver se trata sobre Caín y Abel. Esta historia que es conocida por muchos, ¿verdad? Que después de que habíamos visto ya la creación de Dios y después ya vimos que el Señor crea a Adán y después pues a Eva como su ayuda idónea y hace toda la creación, termina la creación, descansa el séptimo día, pero después de esto ya empieza la convivencia y empiezan unas reglas que el Señor puso para que Adán y Eva pudieran estar bien en este huerto del Edén que había creado para ellos, donde todo estaba solucionado. Pero sabemos que ellos estaban desnudos, pero no tenían esa conciencia de estar desnudos, ¿verdad? Para ellos era algo normal y su vida era muy buena. Tenían alimento, no hacía demasiado calor, no hacía demasiado frío, todas sus necesidades estaban previstas, todo, no les faltaba absolutamente nada. Pero solamente había algo que no debían de hacer y era comer de un árbol, ¿verdad? Y sabemos que pues vino la serpiente, le habló a Eva y después sabemos que viene el pecado por la desobediencia de este mandato que se les había dado, de esa instrucción que se les había dado. Y entonces ahí es cuando el pecado ingresa a la humanidad. Y entonces la primer señal de que este pecado ha ingresado a la humanidad es la conciencia de estar desnudos, ¿verdad? Pero sabemos que en ese momento el Señor se da cuenta que han desobedecido esta instrucción, esta orden, porque dice, ¿cómo es que saben que están desnudos? No había esa conciencia, ¿verdad? Entonces ellos ahora ya saben que están desnudos y el Señor les provee de ropas, ¿verdad? Para ello, pero pues son desterrados del Edén. Pero a pesar de ello, el Señor, como quiera, sigue viendo por ellos. Ya sabemos que ya les dio unas ropas, pero ahora ya sus necesidades ya no están tan sufragadas, o sea, ya no están viviendo esa situación privilegiada, sino que ahora Adán tiene que labrar la tierra, ¿verdad? Ahora tiene que ver por el sustento de él y de Eva, ¿verdad? Ahora ya Eva, a la hora de estar embarazada, dice que a la hora de dar a luz ya iba a ser con dolor, ¿verdad? Eso era lo primero que ellos enfrentaron. Ahora las dificultades de la vida diaria, las dificultades de tener que ver por su sustento de cada día y que a la hora de que ella diera a luz iba a tener estos dolores. Y Dios les concedió la gracia de tener 2 hijos, Caín y Abel. Pero con ellos, al nacer ellos, pues sabemos que ellos ya nacieron con esta naturaleza pecaminosa. Y tal es el caso que se reflejó en esta situación del asesinato de Abel por su hermano Caín. Y eso es lo que podemos ver en Génesis 4, del 1 al 15, ¿verdad? Rápidamente le voy a dar lectura y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, el más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín
en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Esta es, a grandes rasgos, la historia de este asesinato que se llevó a cabo por parte de Caín en agravio a su hermano Abel. Y bueno, pues sabemos que ya en esta lectura nos dice a qué se dedicaban cuando crecieron Abel y Caín, y que Abel era criador de ovejas y que Caín era labrador de la tierra. Y sabemos que sus ofrendas, aquí no nos dice precisamente cómo fue que el Señor habló con Adán, con Caín, ni cómo fue que ellos percibieron el agrado o el desagrado de Dios en cuestión de sus ofrendas. Solamente nos dice que Dios se agradó de una y desagradó de la otra, ¿verdad? Es lo que nos dice. Ellos percibieron esto, ¿verdad? Pero sabemos que Dios ve el corazón de las personas, ¿verdad? Y entonces es lo que el Señor vio. El corazón con lo que Abel dio su ofrenda, que él escogió el becerro, el primogénito, que escogió el becerro más gordo, el hermoso, o sea que le dio lo mejor. Él tenía un corazón de darle lo mejor a Dios. Y Caín, pues simplemente le dio una ofrenda, ¿verdad? O sea, lo que había en su corazón era un cumplimiento. Él tenía que cumplir con una ofrenda, ¿verdad? Y él simplemente cumplió con su ofrenda, ¿verdad? Entonces aquí es cuando el Señor ve las intenciones del corazón. Pero entonces el Señor, como ve nuestro corazón, ¿verdad? No ve si fue nuestra ofrenda grande o pequeña, sino con el corazón, con la intención que nosotros lo hacemos. Él pudo ver en Caín lo que su corazón sintió cuando se sintió que no fue aceptada su ofrenda. Y entonces dice que su semblante, dice que se ensañó. En otras versiones dice que se enfureció, en otros dice que se enojó, ¿verdad? Y dice que su semblante decayó. Se enojó y su semblante decayó. Y entonces las preguntas que le hace el Señor es: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y en el versículo 7 dice: si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Dice: y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otra versión dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, acechando con todo, tú lo dominarás. Eso es lo que dice otra de las versiones. Dice que Dios muestra su amor hacia Caín, preocupándose por la condición de su corazón, y no busca regañarle, sino que busca que Caín reflexione sobre cómo debe ser una ofrenda con la motivación y la disposición del corazón correcta que buscaba el Señor con estas preguntas, buscaba su arrepentimiento, ¿verdad? De que él realmente entendiera lo que la razón de la ofrenda y cuál era la motivación, y hacerle ver que no hay justificación para sentir esa ira,
por el rechazo de su ofrenda. Y esos sentimientos que Caín, no hay justificación para el descontento y una rebelión contra Dios. O sea, ese enojo que él tuvo lo canalizó hacia el hecho de hacer algo en contra de Abel. Pero el Señor quería que él reflexionara sobre esto, que él, si el Señor no había aceptado su ofrenda, era por la intención de su corazón, que él tenía que lidiar con sus sentimientos, que tenía que él hacer una reflexión personal. El Señor lo quería llevar a esta reflexión personal, ¿verdad? De que si él, y en el versículo 7 le dice, si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si hacemos cosas buenas, ¿no el Señor no las va a reconocer? Pero si no las hacemos, pues el pecado está a la puerta. O sea, esas reacciones que podemos hacer de querernos vengar, de querernos desquitar por algo, el pecado está ahí, latente, que es como un animal que nos está acechando, ¿verdad? Y entonces está en nosotros dominar ese acecho y decir, no voy a ceder ante estos sentimientos de revanchismo, hasta esos sentimientos de venganza, sino que voy a hacer una introspección, que fue lo que yo hice mal, ¿verdad? Para poder remendar o poder hacer una mejor acción. Dice, pero Caín no oyó al Señor y preparó un plan para matar a Abel. Y dice en el Nuevo Testamento, dice Santiago 1:15, que el fruto de los malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Pues hubo una separación, ¿verdad? Dice, Caín no sentía tristeza por su pecado, porque aun cuando el Señor le preguntó, oye, ¿y dónde está tu hermano Abel? Soy yo a casa de mi hermano. O sea, tuvo esa arrogancia, esa cosa de decir, ¿y qué? ¿Yo tengo que cuidarlo? ¿Verdad? Pero entonces el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, dice que la tierra le estaba diciendo, le estaba reclamando la sangre de Abel que había sido derramada por las manos de Caín. Entonces Caín no sentía esta tristeza, no tenía razón de su pecado, ¿verdad? De lo que arrepentimiento, ¿verdad? Tenía ni siquiera había indagado por qué se sentía así. Porque hay veces que nos sentimos de alguna manera y decimos, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento este rechazo, este coraje? A veces nosotros mismos no entendemos, pero este sentimiento de espíritu de indagación por su falta, ni siquiera eso tenía Caín, ni una confesión que dijera, que buscara el perdón de Dios, tampoco tenía este sentimiento de buscar el perdón de Dios, lo cual muestra qué lejos se encontraba de un correcto estado mental. ¿Sí? Él no estaba siendo consciente de la magnitud del pecado que él había cometido. No solamente era el no haber tenido un corazón correcto para dar una ofrenda, sino que no supo cómo procesar el rechazo de esta ofrenda y entonces cometió este grande pecado en contra de su hermano. Cuando Dios se dirige a Caín para ver, en el versículo 7 le dice que si no hace el bien, el pecado está a la puerta. En otros traductores dice el pecado yace a la puerta, dice el lenguaje actual, o que te acecha, dice la Nueva Versión Internacional, o que está esperando el momento de dominarte, dice Dios habla hoy. Está esperando, ahí está Satanás esperándonos, hay la tentación y nomás está esperando que nosotros, que le abramos la puerta, ¿verdad? Para acecharnos. Entonces nosotros somos los que tenemos que cerrar esa puerta. Dice que el sentimiento de envidia y orgullo y de rechazo llevaron a Caín a tener una lucha interna contra el pecado y teniendo la oportunidad de enmendar el error y vencer el pecado, decide lo contrario, ¿verdad? Sin darse cuenta lo vulnerable que estaba de caer en el pecado, quien lo dominó y terminó por cometer un grave error del asesinato de su hermano. Entonces, esto nos hace reflexionar a nosotros, ¿verdad? Que nosotros que siempre nos sintamos y estemos conscientes que en todo lo que pasa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, siempre va a haber algo, ¿verdad? Que nos va a molestar,
¿verdad? Entonces, esta es la acechanza que tiene el pecado, ¿verdad? La acechanza que tiene Satanás sobre nosotros, pero dice que nosotros podemos dominarlo. Entonces, Dios ve esta condición de nuestro corazón, en nuestras acciones que hacemos. Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere corazones conectados genuinamente con Él, que nuestras acciones revelen su presencia en nosotros y nos llama a dominar, fortalecidos en su poder, a vencer el pecado en nuestras vidas, para no ser devorados por el pecado y ser llevados a la muerte y a la separación de Dios. Entonces Él quiere que nosotros seamos esos adoradores en espíritu y en verdad, que nosotros conozcamos su palabra y con ese poder que el Señor tiene en nosotros podamos ser fortalecidos y poder dominar estas acechanzas del diablo. Deseemos que nuestro corazón, que seamos esos adoradores y que su presencia del Señor esté con nosotros y nos permita tener siempre tener ese control y dominar el pecado. Por eso la reflexión de esta mañana dice que el Señor quiere adoradores que controlen el pecado, que esa palabra que haya en nosotros, ¿verdad?, sea poderosa y que nos haga tener abra nuestros ojos espirituales para ver este camino, ¿verdad?, que no debemos de recorrer, y que finalmente nosotros tengamos ese control sobre el pecado y salgamos victoriosos de cualquier acechanza que podamos tener, ¿verdad? Por eso dice que Dios desea que venzamos el pecado y que lo adoremos solamente a Él, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia de Abel y Caín podamos reflexionar cada uno de nosotros cuando tengamos alguna situación, ¿verdad?, que escoger el mejor camino, ¿verdad?, hacer una introspección, pedir el perdón que se necesita, ¿verdad?, a Dios, y que podamos tener esta convicción de nuestro pecado, que nos permita tener, el Espíritu Santo nos dé esta convicción de nuestro pecado y que nosotros podamos pedirle perdón a Dios si es que ese es el caso, ¿verdad?, y que no sigamos a otros eventos que nos puedan llevar a la separación de nuestro Dios, un pecado mayor, ¿verdad? Entonces, con eso en nuestro corazón, bueno, pues vamos a darle espacio a nuestro pastor ya en esta mañana para lo que ha de traer para nosotros también. Bueno, pues en lo que se compartía en este momento, cabe resaltar que pues el tema, Dios pone las cosas en el lugar que corresponde, y precisamente estamos hablando en el tiempo con Dios, el Génesis, y se menciona el tema de la actitud de Caín, ¿verdad?, y la historia de Caín y Abel, ¿verdad?, y cómo esto terminó bastante mal. Y en esta mañana estas mañanas de este domingo, hemos estado hablando de las palabras que Dios dio a su pueblo, de los mandatos que nosotros tenemos, de los 10 mandamientos, como lo hemos conocido a lo largo del tiempo. Y quiero que busquen en Éxodo capítulo 20. Allí vamos a encontrar los 10 mandamientos, palabras que Dios entregó a su pueblo en un momento difícil, en un momento complejo, en un momento en el que ellos se encontraban viajando por el desierto. Se habla que era no nada más un grupillo de personas, un grupo pequeño, eran muchísimos, miles, millones de personas que estaban siguiendo a Moisés en el liderazgo que Dios había puesto en él en ese tiempo. Y estas palabras que Dios entrega a su pueblo es para que ellos pudieran encontrar una mejor forma de vida. Y nos las deja a nosotros también, a ustedes y a mí, nos las deja. Y el primer mandato que deja el Señor, el primero, ¿cuál es? Que dice que no, ¿qué?
dioses ajenos, no tendrás ningún otro Dios. El segundo, ¿cuál es? No habrás imagen de de nadie, no adorarás ninguna imagen. Los seres humanos tenemos a veces esa tendencia a buscar poner algo, tener, en las culturas se habla siempre de la adoración a alguna deidad. En muchas culturas vemos al sol, que pues finalmente está en el cielo, lo vemos, y hay esa adoración al sol, a la luna, a las estrellas. Pero Dios dice, no hagas eso. ¿No? Pues habrá que esperar allí. Sí veo aquí no sé si se haya desconectado. A ver, permíteme. Oye, es que no quiero que se me caiga. Sí está el módem trabajando, ¿verdad? Es que como me conecto aquí. A ver, déjame. Aquí algo en internet. Me dice algo que acaba de, como que está regresando. Continuar grabando, ahí lo voy a dejar así. Sigue, continúa grabando. De cualquier forma, si no, luego subo el video completo. Pues sí, entonces, pues vamos a dejar que las cosas pasen y bueno, ya el Señor sabe por qué. Y el tercer mandato que Dios les pone a ellos, ¿cuál es? No usarás el nombre de Dios en vano, no jures en vano, que tu palabra sea válida. Aprende a ser veraz en lo que dices, en tus compromisos. No uses el nombre de Dios en vano. Para un hijo de Dios, el dar una palabra falsa, una palabra mentirosa, está usando el nombre de Dios en vano, porque estamos representando a Dios. Nosotros, el cuarto mandato es para nosotros. Decimos que esto nos lo dio Dios a nosotros, el reposo. El que vimos la semana pasada, que es la quinta palabra que Dios da a su pueblo, que es honrar a tu padre y a tu madre. Dice, porque habrá largura de días, podrás vivir mejor. Podrás vivir mejor. Y recuerden que hay una gran diferencia entre vivir mucho tiempo y vivir bien. Hay gente que vive muchos años, es cierto, pero los sobrevive, los subsiste, apenas llega arrastrándose al final de su vida. Y sin embargo, hay quienes, tal vez Dios no les dio tanta vida, pero cómo la disfrutaron, caramba, cómo la disfrutaron. De eso se trata, de vivir la vida, disfrutarla en plenitud. Y hoy vamos a un mandato que yo creo que todos podríamos decir que lo hemos superado, todos lo hemos superado. No, pues, ¿quién ha matado a alguien? De aquí, ¿quién? Diría yo, ¿quién hay aquí hay por alguien que haya matado a alguien? No, yo no, nadie. Y qué interesante es entender esto, el no matar, porque habla del preservar la vida, Y nadie en su sano juicio quiere matar a alguien, es lo más natural. Sabemos que ha habido guerras, ha habido conflictos bélicos que han llevado a que los hombres, el ser humano se confronte y mate. Pero en nuestra condición natural, nadie quiere andar matando a nadie, ni nadie quiere atentar contra su vida. ¿Quién quiere irse suicidar? Así, yo me quiero suicidar ahorita, ya, vámonos. Sabemos que esas cosas sí pasan, pero pasan porque hay o existen circunstancias atrás que obligan, más que obligan, llevan a las personas a una desesperación y a que no encuentran la puerta, como decimos a veces, y toman su vida. De ahí deriva que pues hay personas que son responsables de hacerlo así. Hay personas que vemos que se suicidan, pero por ejemplo, también hay casos que lo quiero mencionar aquí, por ejemplo, que tienen enfermedades mentales y que han llegado a suicidar, se han llegado a matar por causa de la enfermedad mental. Ahora sí que solamente Dios y ellos sabrán en qué condición llegaron a hacer eso. Tal vez la enfermedad mental, porque recuerdo que hace tiempo se hablaba del hijo de Rick Warren cuando se suicidó, de un predicador muy famoso en el mundo, en Estados Unidos. Se suicida el muchacho
porque sufría de una depresión. Saber que lo hizo porque estaba consciente de lo que hacía, o es porque perdió totalmente los estribos y lo hizo en un acto de la pérdida total del control de su persona. ¿Quién puede saber eso más que Dios y Él? Yo ya no puedo juzgar eso. Pero hay quienes sí toman conscientemente su vida, son más conscientes y se suicidan. ¿Conocen la historia del rey Saúl? Él se suicidó. Tomó su vida. Porque él no podía permitir que lo tomaran vivo a él. ¿Recuerdan su historia cuando él toma su vida y se entierra la espada? Porque su siervo que tenía él no quiso hacerlo, él lo hizo. Hay muchas formas en las que pueden pasar estos eventos y cosas que tal vez escapen a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, más bien dicho, pero suceden. Las guerras, les decía, las guerras, qué terribles cuando en la guerra los hombres se matan. Pero el sexto mandamiento dice: no matarás, no matarás. Y por eso decía, muchos de nosotros podríamos quedar, digamos, Señor, es el mandamiento que creo que yo cumplo a cabalidad. Pero hay cosas que debemos de entender hoy para que nos demos cuenta de que a veces creo que no hemos sido tan precisos en ese sentido. Y para entender las cosas, yo les quiero dar 3 pautas básicas para poder entender la Biblia bien. 3 pautas básicas, 3 formas en las que debemos de entender el contexto. O sea, recuerdan que la semana pasada les decía que cuando leemos la Biblia debemos de saber qué leemos. Lees poesía, lees historia, lees una anécdota, una parábola. Bueno, tenemos que saber qué leemos. Y el primer punto para poder entender bien lo que leemos dice, leer el pasaje para tratar de entender sin ningún tipo de ayuda externa lo que nos está diciendo. Así yo lo leo directo: no matarás. Ok, no matarás. Ya lo leí, sí, no debo de matar. Segundo punto, leer el pasaje en su contexto. Esto quiere decir que leemos todo el capítulo para poder entender dice, mejor el tema del que estamos hablando, o tratando de entender mejor, tratarlo de mejorar, comprender lo que estamos hablando y no sacarlo del contexto que él mismo tiene y poder entenderlo de mejor manera. ¿Qué quiere decir? Que tú al leer el contexto dices, a ver, voy a leer Éxodo 20, pero no voy a leer nada más. Dice, ya le dice no matarás, pero acá arriba dice, en el subtítulo que le ponen los biblistas, dice los 10 mandamientos. Ok, ya sé a qué me estoy refiriendo. 10 mandatos. Dios habló todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en tu casa. Se la está diciendo al pueblo de Israel. Ok, en el desierto. Y vas entendiendo dónde sucedió y por qué sucedió. La diferencia sería si estuviera yo leyendo los Salmos o el Eclesiastés. Entonces voy viendo que estoy leyendo. Y tercero, examinamos el pasaje a la luz de toda la Biblia, es decir, su contexto más amplio, que es lo que dice la Biblia a través de todas sus páginas, para que no haya una contradicción, porque podría suceder que interpretemos el pasaje de una manera y en otra dice algo que probablemente contradiga, y entenderlo mal. ¿Ustedes creen, cuando hablan de que David y Salomón tuvieron muchas mujeres, era la voluntad de Dios? Cuando lo leemos, mira, algunos simplistas lo leen, mira, Salomón muchas mujeres tuvo, un harem de mujeres. Si con una ya estás vuelto loco, dicen, ahora muchas, qué pesar, qué horrible, ¿no? Tener que atender a todas esas mujeres. ¿Sería voluntad de Dios eso? Claro que no. Dios no quería eso, pero Él, por su necedad, lo hizo. Dios no está aprobando en la Biblia eso, porque lo dice la Biblia, no lo aprueba. Y muchos lo leen, mira, si esto lo pudo hacer Él, pues ¿por qué no yo? Ahí lo dice la Biblia, pero la estás leyendo fuera de contexto. Dios no aprueba eso, ni lo aprobó, nunca lo aprobó. Esto es estudiar la Biblia en su contexto para no sacarlo de
contexto. ¿Sí? Para que la estudiemos bien, la leamos. Ahora, hablamos de no matar. Ustedes saben que la palabra matar no existe en el hebreo. No existe. Matar no existe. ¿Saben cuál es la que utilizan ellos? Es asesinar. Matar no existe en el hebreo, o en su tiempo no existía, no existe, y existe asesinar. Y asesinar se interpreta como matar, quitarle la vida a alguien premeditadamente. Ese es asesinar. El asesinar es alguien que planea cómo quitarle la vida a alguien, y así se entiende. Y hay razones para entender esto. Dios es el autor de la vida y solamente Él tiene el derecho de quitar o dar fin a ella. Nosotros no tenemos el derecho a quitar la vida a otras personas, porque Dios es el que dio la vida y solamente Él la puede quitar. Dios dijo que el hombre fue creado, ¿qué? A su imagen, dice. Dios creó al hombre a su imagen. Por eso no podemos tomar la vida de nadie. Dios nos crea a su imagen y nos da vida. No importa el tipo de persona o su condición moral de esta persona, su conducta, nosotros no podemos tomar la vida. Eso solo le corresponde a Dios. No es prerrogativa. Por eso es tan conflictivo y tan complejo cuando algunos países como nuestros vecinos del norte tienen en algunos estados la pena de muerte, porque asumen un compromiso, y ha habido casos en los que se han equivocado y ya mataron a la persona, ya lo mataron y se equivocaron, porque posteriormente no era el culpable, era otro. Pensar en este mandato, como les vengo diciendo, podrías pensar que ninguno de nosotros lo ha violado, nadie de nosotros lo ha violentado. Yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie, yo no he hecho nada. Incluso para aquellos que hemos tenido el infortunio de tener un accidente, imagínense que van manejando en su automóvil, atropellan a alguien, se les atraviesa y muere. Habrá muchos creyentes cristianos que les ha pasado, díganme si no. Digo, pues es algo que puede suceder y que ha sucedido seguramente. ¿Podríamos calificarlo como un asesinato? La misma ley lo prevé. Es un accidente. ¿Y un accidente qué es? Algo que tú no hiciste intencional ni premeditadamente. No hubo intención en la persona de matar a alguien, ¿verdad? Fue un accidente. No es lo mismo. Dios es el dueño de la vida y es el que la toma y la quita. Tal vez por accidente tú participas en una situación de estas y muere la persona, pero no es tu intención, nunca fue tu intención y mata, que ella muriera o él muriera. ¿Qué es violar el sexto mandamiento? ¿Qué es violar el sexto mandamiento? Es matar por odio o venganza. Esto es violar el sexto mandamiento. Matar por odio o venganza. Cuando lo vimos en esta mañana, estudiábamos el resumen del tiempo con Dios. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? Hubo odio, hubo venganza, hubo celo, algo en el corazón que hizo que él tomara la vida de su hermano. El primer asesinato registrado en la Biblia es el de Caín y Abel, y fue por el odio y por la venganza. Sintió enojo, se enojó, sintió deseos de vengarse. Aquí es algo muy sensible también otro punto. El aborto es violar el sexto mandamiento. El aborto es violarlo. Cuando se habla del aborto se menciona mucho el derecho de la mujer. Díganme si no, dicen muchos, las pro aborto dicen es mi derecho, es mi cuerpo.
a decidir sobre lo que ellas tienen. Pero si vemos la definición de asesinar, es la manera deliberada y premeditada de quitar la vida a alguien o a un inocente. Eso es asesinar. La manera deliberada y premeditada de quitar la vida a alguien inocente. Así se define el asesinato. Pues así tenemos esa definición en el diccionario. Y en este caso, el bebé que se encuentra dentro del cuerpo de la mujer es un nuevo ser. Aunque algunos se quieran burlar, yo recuerdo una participación de un grupo de debate que tenían ahí en un canal de televisión, un grupo de jóvenes universitarios, casi todos ellos, y había algunos que, hasta algunas de ellas que se mofaban. Ay, dice, pues qué ridículo, dice, allí están hablando de un humanito cuando en el momento de la concepción. Ay, sí hay un humanito allí. Y se reía la chamaca, esta muchacha, una mujer. Y evidentemente que ella nunca había sido madre, pues eso me queda claro. Y ridiculizaba el acto de pensar que respetar la vida desde la concepción era algo, pues, hasta digno de reírse, ¿no? Pero tú has pensado hemos pensado que cuando hay la concepción, ¿puede la mujer llevar en su vientre a una niña? O incluso a un niño, a un varón. En la concepción puede haber una niña o un niño. Y ser mujer y llevar un niño. Hay un ser humano ahí. Pero la Biblia habla claramente de la premeditación que hay de ello. Y si ella piensa en cómo deshacerse de ese ser humano, pues hay una premeditación y está cometiendo un asesinato. En este caso, el bebé que se encuentra de su cuerpo, les repito, puede ser un niño o una niña, y la mujer, si intencionalmente decide deshacerse de él, pues está asesinando a un ser humano. Porque la Biblia dice lo siguiente, fíjense qué interesante, el Salmo 139, búsquenlo, yo tengo una versión que me gusta mucho como bien dice, Salmo 139, versículo 13, 15 y 16, dice así el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y versículo 16, mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios conoce desde el momento en que somos concebidos. Dios sabe y reconoce la vida en el momento de la concepción, y desde antes ya sabía que nosotros íbamos a nacer. De ahí que como creyentes, como hijos de Dios, no avalamos de ninguna manera el aborto, de ninguna manera. La eutanasia es violar el sexto mandamiento. ¿Por qué? Pues porque es una forma premeditada que incluye la ayuda de otras personas para llevarlo a cabo, para que muera alguien premeditadamente. Sí, pero si ya conocemos que Dios es el autor de la vida y Él es el que la toma y la quita, nosotros no podemos ni debemos participar en ese tipo de cosas. Alguien que quiere morir por dolor es muy penoso, lamentable, cuando ves o sabes de alguien que tiene dolor, un dolor que lo está matando, decimos así, lo está matando. Pero la eutanasia es adelantarnos nosotros, intervenir en algo que no es de nuestra incumbencia en ese sentido. Dios es el que sabe. Y ya les hablaba del suicidio, pero pues a veces en el suicidio sabemos que hay muchas, hay circunstancias que debemos también entender. Pero también Dios nos pide que nosotros, porque fíjense que aquí hay un detalle interesante, y no es que necesariamente estemos suicidándonos,
Pero cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y no somos responsables de lo que hacemos, que consumes, por ejemplo, el diabético que sabe que es diabético y no se cuida, casi atenta contra su vida. Una persona que no se cuida atenta contra su vida, o que no se cuida físicamente. Pues debemos de ser responsables también en ese sentido. Yo no quiero decir con esto que alguien que necesariamente podría decir que porque consume más azúcar de la que debe, refrescos, esté suicidándose, pero casi podría decirlo. Oye, pero si tú estás diabético y lo estás haciendo por consciente de lo que estás haciendo, estás atentando contra tu vida. Entonces debemos ser responsables también. Pero lo importante que tenemos que ver hoy en este mandato es el corazón de la ley. ¿Qué era lo que Dios entregaba al pueblo? Cada mandato cubre actitudes internas, así como también actitudes externas. Internas o externas, voy a empezar primero, porque son las que se ven. Voy a la iglesia, cumplo con de congregarme, respeto el día de reposo porque me congrego en la iglesia. Bien. Pero en la parte interna, el corazón de la ley, ¿qué es con lo que quiero decir con esto? Es que Dios quiere que cumplas con esto, pero también ¿qué hay en tu corazón cuando lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo simplemente por cumplir un parámetro, quedar bien con alguien? ¿Cómo lo estás haciendo? Aquí se pone interesante esto, porque Dios cuando da estas palabras, independientemente de que está ordenándole al pueblo qué es lo que debe de hacer, también está interesado en el corazón de las personas. El corazón de las personas, el tuyo y el mío. Hoy Dios está interesado en tu corazón, en mi corazón, en lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando incluso. Nadie va a ir a la cárcel por pensar en querer matar a alguien. Nadie va a ir a la cárcel por pensar en matar a alguien. ¿A quién le han conocido? Es que este señor pensó en matar a alguien y por eso se va a la cárcel. Todos seguramente que en algún momento de nuestra vida hemos deseado a alguien matarlo, ahorcarlo, ahorcarla, no sé. Ahora sí, como dijo el Señor Jesús, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. ¿Quién no ha pensado de alguien indeseable que en algún momento de tu vida decir, ay, quisiera que se muriera, matarlo, desapareciera de aquí? Si estuviera en mí lo fulminaba. Pero cabe reconocer que esos deseos que hay en nuestro corazón, ahí están. Y la ley tiene el espíritu de indagar en el corazón de nosotros. Dios quiere estar presente en tu corazón. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tus intenciones, a veces más que en tus actitudes. Jesús fustigó a los fariseos tremendamente, porque sus acciones no estaban de acuerdo con sus intenciones. Sus acciones decían que eran unos líderes espirituales, pero sus intenciones estaban cargadas de odio, de venganza, de recelo, de codicia. Sus intenciones eran muy malas. Sus acciones los hacían ver como hombres muy santos, muy entregados, muy devotos. Oraban en las esquinas. ¿Se acuerdan que hablamos del hombre que habla en la esquina y se pone a dar gracias a Dios porque Él es bueno y no como aquel que apenas si ofrenda y dice yo ofrendo y entrego y oro a ti, Señor? Y tiene actitudes muy buenas o muy encomiables, pero en su corazón había odio, celo, rencor, envidia, todo lo peor que puede. Dios está interesado en tu corazón. Porque Jesús dijo lo siguiente: del corazón del hombre salen las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos. Todo sale del corazón del hombre.
¿Qué tal? Cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, Él se enfocó más en las intenciones de nuestro corazón que en las actitudes. Él le interesaba, sabía que si en tu corazón hay buenas intenciones, si en tu corazón está limpio, está sano, eso va a reflejarse. Punto. Decimos que del fondo de la boca sale lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando hablamos, emitimos lo que tenemos adentro. El que habla maldiciones y decide, pues, qué cosa, pues, qué puede haber dentro de su vida, de su corazón, ¿qué hay? Pues todo eso, envidia, celos, rencor, enojo. Los religiosos se enfocan en las acciones. Él te dice, ¿qué hiciste? El religioso te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Ya cumpliste? ¿Ya hiciste las oraciones? ¿Ya hiciste el tiempo? ¿Ya cumpliste con esto? ¿Ya diste tus limosnas? ¿Ya hiciste tus ofrendas? Oh, sí, yo ya las di. Ya hasta las dejé caer para que se oyera. Oh, muy bien. Pero Jesús se enfoca en las intenciones de tu corazón. ¿Qué hay allí? ¿Por qué lo diste? Pues para pantallar y hacerme quedar bien. Decir que ya cumplí. Aquí es donde estamos en el centro de esta charla de hoy, en el corazón de de esta charla, de este mensaje que Dios nos da. Y en Mateo 5, 21 al 22, Jesús dijo algo muy, muy contundente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjese lo que dice Jesús, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense nada más cómo es Jesús, cómo era Jesús. Si nos subió si antes con las apariencias bastaba, ahora Jesús dice, no, a mí no me interesan las apariencias, a mí me interesa lo que hay en tu corazón. En estas primeras declaraciones del Señor Jesús en el libro de Mateo, Él se expresa así diciendo, os que fue dicho, pero yo os digo, yo te digo ahora. Por eso les digo que Él está interesado no solamente en la actitud, sino en nuestro corazón, en qué hay adentro de ti. Y fíjense que la palabra asesinato, que les decía, o necio, perdón, la palabra necio, viene de un vocablo hebreo bastante peculiar, la palabra necio. En el lenguaje arameo significa lo que significaba. Y era el necio venía, en el arameo venía raka, que significaba necio. Pero los lingüistas, que saben más de esto que yo, mencionan que esta palabra tenía una pronunciación que derivaba del sonido que hacemos o que hacen las personas cuando expulsan una flema, que es un sonido bastante desagradable. Cuando estás en algún evento algo y oyes a alguien hacer eso, ay, basta. Es desagradable. Y los que lo hacen así con mucha desparpajo, híjole, se siente horrible. Pero que la palabra necio derivaba de este vocablo raka, que tenía que ver con ese sonido que se hace cuando se expulsa una flema. Fíjense, el fondo es bastante desagradable. Lo que dice Jesús, que cuando se tratas a alguien así, lo estás despreciando, no lo quieres. Es lo que quería decir Jesús cuando le hablaba de un necio. Dice, lo desprecias, no lo quieres escupir. Es bastante desagradable el asunto. Pero ese es lo que enseñan los lingüistas, como el origen de las palabras, y esta tenía esa raíz, ese fundamento. Por eso decía Jesús que si vienes al altar, y esto quiere decir que si tú vienes a la iglesia, como hoy estamos aquí, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, Él dice, ¿qué te dice? Ve y arréglalo antes de venir a la iglesia. Ponte de acuerdo con él, resuélvelo.
Jesús nos dice, estás pecando en tu corazón, estás matando en tu corazón. Por eso nos dice, ve y arregla las cosas. Arréglalo con tu hermano primero. Dios nos confronta con nuestro corazón y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por esta razón Él nos dice que yo voy a aceptar tu oración, pero primero ve y arregla cuentas. Decimos, ve y arregla cuentas, resuélvelo. Claudia nos leyó ahorita un pasaje del Génesis 4, 6 y 7. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, fíjense, el pecado está listo para atacarte como un león. Yo les contaba una historia ya hace mucho tiempo y la recordaba ahora en el programa de radio precisamente, hace poco. Y creo que ya creo que la mencioné también aquí, pero la quiero retomar. La historia de estos hermanitos que jugaban a las escondidillas y la niña que hacía cuando corrían todos a esconderse. Ya sabían dónde se escondían los hermanos. Y al que le tocaba buscarlos, ¿qué hacía? Ya sabía dónde estaban. Y la hermanita que se ocultaba en una habitación, ¿qué hacía siempre? Dice, abría la rendija tantito, dice, para ver dónde estaba su hermano. Pero su hermano ya sabía dónde estaba. ¿Qué hacía él? Callado, se acercaba y esperaba que ella abriera tantito la rendija para buscarlo. ¿Y qué era lo que hacía él? Metía el pie a la puerta y la atrapaba. Cuando nosotros coqueteamos con el pecado es lo que hacemos. Abrimos la rendija. Ay, a ver, ¿qué pasará del otro lado? Ya sabes lo que está pasando del otro lado. Pero ahí vas de curioso. Ahí vamos de curiosos, ahí van de curiosas. Y abren tantito la rendijita para ver. ¿Y qué hace? Dice aquí, el pecado está listo para atacarte como un león. Ábrela tantito nada más para ver qué pasa. Y luego él va a estar allí esperando que hagas eso. Hablábamos de las adicciones, me acuerdo la semana, en el jueves estábamos hablando sobre el tema de las adicciones y cómo es que entran a la vida de las personas, cómo se meten en tu vida y se abren porque quiso probar a ver qué pasaba con esto, quiso probar alcohol, quiso probar alguna droga, quiso probar esto. Tantito, nada más quiero ver qué pasa allí, si nada más no quiero meterme, si nada más yo controlo eso. Ya cuando te das cuenta, ya estás más metido que nada. El pecado está listo para atacarte como un león. No abras puertas que no debes abrir. Déjalas así cerradas y sigue tu camino. Hay dos tipos de enojo. El primero es como una reacción a algo que sucede, algo que no nos gusta. Ay, no me gustó. No me gusta eso, ya. No pasa nada. ¿Por qué? Pues es algo que no te gusta, punto. Pero hay el enojo, el segundo, que es cuando se transforma en celo, cuando llega al punto del deseo de matar, cuando te molesta y te cae mal. ¿Sí o no? Hay cosas que no nos gustan y pues las dejas. No, esto no me gusta, o esto no me gustó. Pero no pasa nada, hasta enojarse no, hasta el Señor Jesús se enojó. Pero hay de enojo. Pero el enojo grave, de lo que me estoy refiriendo, es el que se transforma en un celo, en algo amargo, en el deseo de aniquilar o de quitar a alguien o quitarlo de tu vida. Juan entendió bien esto. El apóstol Juan entendió esto. Primera de Juan 3:15 dice así: y si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. ¿Está en Primera de Juan 3:15? Así lo dice. Mis actitudes, mis miradas cuentan, mis palabras cuentan mucho.
Pero muchas veces nos olvidamos hasta de eso y emitimos juicio y hablamos y decimos. No medimos lo que hacemos, lo que decimos. Por eso bien dicen que las palabras, el poder de la palabra es grande, pero a veces lo subestimamos, casi siempre subestimamos el poder de la palabra, pero tus palabras tienen poder. Y en relación a las palabras, Proverbios 12, 13, 18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tu lengua, tu palabra puede dañar la vida de alguien mucho y puedes matar a alguien o puedes bendecir a alguien. Las dos cosas pueden pasar. Palabras que dan muerte y palabras que dan vida. Por eso a veces decimos que los cristianos vivimos una contradicción, porque en el libro de Santiago dice que con la misma boca que alabamos al Señor es con la misma que maldecimos a nuestro hermano. Cuando estás alabando y cantando, el Señor bendito sea, estás acá. Pero cuando sales, quiero que te mueras, le deseamos la muerte con la misma boca. Así como no podemos nosotros matar al hombre creado a imagen de Dios, no podemos maldecir a la creación de Dios como lo es el hombre. No podemos. Por eso decimos que podemos no matar físicamente, pero sí podemos matar a alguien en nuestras palabras o con nuestras palabras. Hay personas crueles, infames, que discuten, que pelean por todo, que maldicen sin medir el alcance de lo que dicen. ¿Cuántas personas han dañado la vida de alguien simplemente con lo que dicen? Y gravemente. Y a veces, no, yo tenía la razón y se lo dije en su carota. No sabes el gran daño que causaste a la vida de él. O el que incluso tú te causaste a la larga. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando he intervenido en algunas discusiones o circunstancias, y que las personas se quieren parar y empezar a decirle todas sus verdades y que a lo mejor tienen razón. Y sí, te llenaste de, como decía un pastor hace mucho, escuchaba el mensaje de él y decía: ay, hermana, pues sí, es que yo me paré y a este hombre le dije que era un infiel y que no sé qué, y que me había fallado y había hecho así y había hecho esto otro y lo acusé y procedimos y todo. Y sí, hermana, dice, pues sí, tienes razón. Y sí tenía razón la mujer, el hombre, era un divorcio en el que estaban. Dice, y estaban en ese proceso. Pues sí, le dijiste todo lo que tenías que decirle y pues sí, tienes razón. Pero en el nombre de la razón, acabas de perder toda tu familia. Sí tenías razón, la verdad sí te la tienes, y te lo confirmo yo, decía él, se lo confirmé, tienes toda la razón, pero en el nombre de la razón ya perdiste a tu familia. Digo, yo entiendo que son situaciones complejas, ¿verdad? Porque cada quien va a entender sus razones, pero desgraciadamente en el nombre de la razón dice, pues acabas de perder a tu familia. Nuestras palabras tienen poder y tienen también consecuencias. Así como ese hombre tenía consecuencias por sus actos, digo, tampoco lo estoy tratando de minimizarle la responsabilidad, no, para nada. El hombre tenía su responsabilidad y mucho que resolver. Pero desgraciadamente perdieron a su familia. Por eso nosotros los cristianos tenemos una gran responsabilidad en todo ello, ya que no podemos decir que no lo sabíamos o lo desconocíamos, ahora ya lo sabes. Nosotros los cristianos debemos de bendecir con nuestras palabras a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ser un instrumento de bendición. Esto es vivir en armonía y en paz con los demás. Tu amor por Dios se va a reflejar en cómo nosotros amamos a las otras personas. Martín Lutero dijo algo muy interesante. Se los voy a leer, con eso termino.
no solo finges el mandamiento, el que hace el mal, dice, no solo infringe el mandamiento el que hace el mal, sino el que pudiendo hacer bien al prójimo y salvarlo del daño y perjuicio, no lo hace. Pero si dejas ir dice, porque si dejas ir al desnudo, pudiendo cubrir su desnudez, lo has hecho morir de frío. Si ves a alguien sin comer y lo dejas, lo haces morir de hambre. Del mismo modo, si ves a alguien destinado a morir o de otra situación extrema y no lo salvas, aunque tuvieras los medios para hacerlo, tú lo mataste, dijo Martín Lutero. Somos responsables también de las cosas que omitimos hacer, sabiendo que las debemos hacer. Digo, yo entiendo que no vamos a andar por el mundo salvando a todos, pero si yo estoy viendo lo que va a pasar, voy a actuar de una manera como hijo de Dios, prudente y responsable. Si el hermano o la persona en cuestión no entiende, bueno, hermano, pues yo ya tampoco tengo responsabilidad. Es más, el mismo Señor Jesús en su palabra nos dice que y si no quisieran entender o escucharte, sacude tus pies y sigue tu camino. También, no por eso voy a querer volverme el salvador del mundo. Tiene que entenderse todo eso. Ese es el contexto, eso debemos de entenderlo en contexto. Para que luego no andes cargando también con las culpas del mundo en las espaldas, porque pues tampoco se trata de eso. Es entender en contexto, de entender bien lo que el Señor Jesús. Tú tienes una responsabilidad, ¿cuál? Bendecir, ayudar. ¿Está en mi alcance? Sí. ¿No está a mi alcance hacerlo? Bueno, pues oraré al Señor para que eso pueda suceder. Pero hago lo que está a mi alcance. ¿Puedo hacerlo? Hazlo. A mí me entristece mucho cuando veo a muchos cristianos que son pobres porque piensan pobre. Miserables porque piensan miserable. Porque así piensan. Nosotros debemos de pensar de una forma distinta. Y no estoy hablando de esa corriente de prosperidad, tampoco estoy hablando de eso. Cuidado, no confundir. Nosotros debemos de bendecir conforme el Señor nos bendice. Si puedes bendecir a alguien, bendícelo, no escatimes. Obviamente que hay un sentido de lógica. Yo no me voy a quitar no le voy a quitar el pan de la mesa a mi familia, a mis hijos, por dárselo a alguien más en un momento dado porque sé que lo necesito. Puedo compartir algo con él, con alguien, y lo puedo hacer, y lo voy a hacer, y lo hago. Pero tengo que encontrar la proporción correcta. Y el Señor sabe, Señor, pero no puedo. No está a mi alcance ayudar a esta persona. Y Él sabe y reconoce que no puedes hacerlo. Es correcto, es justo. Pero si tú tienes que defender algo y estás en condición de hacerlo, hazlo, tampoco escatimes. Eso es entender en contexto. Vivir en armonía y en paz con los demás es importante. Tu amor por Dios se va a reflejar en todo, en cómo nosotros amamos a las otras personas. Tan fácil. No matar no es tan simplista como lo leemos. Pues yo no he matado. Tiene muchas más implicaciones. Tiene un alcance muy grande. Tiene un alcance de generosidad, de bendecir, de ayudar a los demás. Verlo nada más así, no matar, pues yo lo he cumplido. Soy simplista y ya. Pero esto tiene más alcance. Cada mandato que Dios nos da tiene un alcance muy grande, muy importante. Y si los aprendemos a leer en el contexto correcto, vamos a poder vivir bien y en armonía con los demás. Con esto los dejo hoy. Yo confío en que esta palabra que Dios ha puesto nos sirva a ustedes, nos ilustre, a mí me ha ilustrado y nos sirva para vivir mejor cada día. La semana entrante vamos a continuar con esta dinámica de los mandatos de Dios, estas palabras que Dios da. Éxodo 20, estudienlo, léanlo y van a encontrar que en esas simples palabras, en esas palabras tan sencillas, hay una experiencia de vida total para cada uno de nosotros. Con esto los dejo.
No sé si la transmisión continuó, pero espero que sí. Y bueno, pues con esto nos despedimos de nuestros amigos que están del otro lado y los invito para que nos sigan acompañando. Si no, vamos a subir el video en un rato más para que lo puedan ver completo. Bueno, pues que la pasen bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga.